Comenzamos esta clase con una frase muy linda del Dalai Lama. Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Vemos los contenidos analíticos del programa que vamos a ver y es cuando estamos terminando con el programa de nuestra electiva. Si ustedes recuerdan la clase anterior, habíamos visto los elementos o instrumentos de medición y que esos instrumentos de medición me iban a servir para hacer la recolección de los datos, que en este caso vamos a hablar de los datos cuantitativos. Ya algo habíamos visto y acá no es otra mera cosa que hacer un recordatorio anterior que dice a través de qué métodos se van a recolectar los datos. Primero, ¿qué va a ser medido? Entonces voy a medir quién, voy a identificar, voy a hacer un listado de variables. ¿Qué es lo que voy a medir? Y bueno, voy a tener en cuenta, no es mi hipótesis de trabajo, en la cual yo tenía las variables que estaban dentro de la hipótesis, esa variable independiente y esa variable dependiente, que son las que van a ser medidas para probar o no la hipótesis de trabajo. ¿Qué o quiénes van a ser medidos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Propósito coherente al recolectar los datos, qué tipos de datos se quieren obtener. Y vemos en la figura de la derecha, pueden hacerse cuestionarios, puede hacerse grabadora de sonido si usted hace una empresa de entrevista oral, puede hacer con video grabadora si voy a hacer una filmación, o puedo trabajar con una hojita tipo así directamente, una encuesta escrita. ¿Cuáles eran los instrumentos de medición? Podían ser cuestionarios, encuestas, entrevistas, escalas para medir aptitudes. Este punto en particular de las escalas para medir aptitudes es un tipo de instrumento muy utilizado en las escuelas, los colegios, porque son escalas para medir el tipo de aprendizaje, ¿sí? Y también para medir todo lo relacionado a la enseñanza. O sea, acá no lo vamos a usar. Puede haber análisis de contenido, observaciones continuas, pruebas o inventarios estandarizados, sesiones de profundidad. Este es un listado de esos instrumentos de medición. Obvio que va a ser frecuente que no se van a utilizar todos estos instrumentos de medición. Por ejemplo, vemos el caso de las observaciones continuas. Yo les conté eso. Habrá casos y proyectos de ustedes de investigación que puedan hacer este tipo de medir algunas variables como que son las observaciones. Por ejemplo, si ustedes tendrían un proyecto de investigación que están estudiando la cantidad de residuos sólidos urbanos que se descarta en el microcentro de la ciudad después de las 8 de la noche, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tendría que ir después de las 8 de la noche y sacar fotos y ver, aunque sea, y escribir que hay un 80% de cartón que descartan, que hay un 15% de papel o de bolsa y que solo hay un 5% de otros residuos. Entonces, eso sería una observación y eso se hace, por ejemplo, yo diría en qué fecha, y bueno, voy a hacer el miércoles a la noche, el jueves a la noche y el sábado a mediodía. Entonces, eso es un instrumento de medición que se puede hacer, me queda cerca del centro, porque yo estoy, digamos, observando el tema del descarte de ese residuo, ¿sí? Entonces, habrá casos de investigación que se pueden hacer. Comentando con otros compañeros que, por ejemplo, vieron que había un gran descarte de basura a cielo abierto y en lugares determinados, como es, por ejemplo, el camino de Sirga.
Y bueno, en ese caso, puedo hacer una observación continua, si yo sé que en algún momento, en algún determinado horario, puedo ir y sacar una foto y ver más o menos si en tal o cual determinado horario se tira basura a cielo abierto. Entonces, habrá ejemplos de investigación y realmente son uno, para mí, en el caso de las observaciones, son uno de los instrumentos más valiosos y más fehacientes porque lo estoy comprobando a través de las fotos, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de los instrumentos de recolección de datos, tenemos las entrevistas, hemos hablado de cuestionarios, la encuesta, que puede ser por parte, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es que poner y conocer las opiniones, conocimiento, para que yo pueda ver qué es lo que está pasando con las variables. Mis preguntas van a estar incluidas en su contexto con las variables que quiero medir de la hipótesis de trabajo, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Información sobre el número de días hábiles, me puede dar un montón de información de acuerdo a la encuesta que yo vaya a realizar. ¿Por qué se llama recolección de los datos cuantitativos? Porque, por ejemplo, vamos a ver ya cuáles son los tipos de preguntas que voy a hacer en las encuestas, pero yo, en esta recolección de los datos cuantitativos, voy a volcar los resultados, o sea, voy a tener una hoja de la encuesta o una hoja de un cuestionario y voy a hacer 10 preguntas, 20, etcétera, las que fuese necesario, y puedo tener 2 o 3 tipos de hojas de encuesta en el cual diga, bueno, esta encuesta principalmente voy a encuestar a todos los hombres mayores de 18 años hasta 60 que trabajen, por ejemplo, en la recolección del cartón. Esta otra encuesta voy a hacer a los transeúntes que van y que recorren, por ejemplo, el microcentro y que están viendo ese descarte donde yo le quiero hacer preguntas. Y esta otra encuesta va a ser para los dueños de negocios que son los que descartan la basura que queda en el microcentro y que después se lleva por la gente que trabaja con el cartón. Entonces puedo hacer hojas de encuesta diferentes, con preguntas diferentes, porque yo necesito para probar mi encuesta. Ahora, esas encuestas en donde yo hice la pregunta 1, que dije tal o cual cosa y que voy a poner que digan sí o no, después las tengo que volcar esos resultados. Y esos resultados se van a volcar de manera en un programa estadístico que puede ser cualquier programa que ustedes tengan, un diagrama, por ejemplo, de barras, un diagrama de tortas, en donde ustedes van a volcar y cada pregunta, y van a decir, vamos a suponer, la primera pregunta ustedes dijeron que dijeran sí y que contestaran no. Entonces, tienen un 65% de personas que contestaron afirmativamente y un 35% que contestó negativamente, o un 20% que contestó negativamente y un 15% que no quiere contestar o no sabe no contesta, ¿sí? ¿Cómo voy a volcar? Y bueno, entonces voy a hacer un diagrama de tortas y voy a dibujar el 65% en un color, que son los sí, un 20% que son los no y un 15% que no quiere contestar o que no sabe, ¿sí? Entonces, por eso, datos cuantitativos. Estoy hablando de cantidades, de porcentajes, de un número y de un porcentaje. Por eso, esta parte que yo voy a volcar en ese diagrama de barra, en las tortas esas, va a ser es una recolección de datos cuantitativos. De ahí el título. Bien. Nada más que para que ustedes conozcan que habíamos hablado que en las escalas para medir actitudes hay una escala que se llama tipo Likert, con una serie de ítems que expresan una idea respecto a un fenómeno que nos interesa conocer, que ya dijimos que son preguntas exclusivamente para evaluar algunos procesos de enseñanza, ¿sí? Bueno, tenemos los cuestionarios, pruebas, observaciones, que ya algo hablamos, y las entrevistas. Y las entrevistas, encuestas y observación, que son las más comunes, los dibujitos que tenemos, digamos, mejor dicho, la figura de la mano derecha,
Que la entrevista es una técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Y las preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa cada concepto de este. La encuesta, en cambio, es una técnica que obtengo información tomando una muestra de la población objetiva. Suele usarse preguntas cerradas, es decir, preguntas concretas. Y la observación es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias actividades de grupo. Por ejemplo, que es lo que acaba de darnos el ejemplo. La observación voy a hacer cuando yo quiera ir y ver la cantidad de residuos, en especial el cartón de los comercios que hay en el microcentro de Tucumán, y voy a ir a las 8 de la noche, que sé que es el horario que se descarta, voy a sacar fotos in situ directamente. ¿Ves? ¿Qué dice? Permite conocer qué están descartando, quién está descartando, de qué manera, cuánto, por qué, etc. Y como decíamos, esta recolección de los datos cuantitativos, por ejemplo, si hacemos un cuestionario, conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Ustedes tienen que hacer ese tipo de preguntas relacionadas a sus variables. Cuando yo digo qué tipo de preguntas, abiertas o cerradas. Abiertas, no delimitan de antemano las alternativas de la respuesta y son infinitas. En cambio, las cerradas, que son dicotómicas, pueden tener dos alternativas de respuesta o incluir varias alternativas de respuesta. Ustedes van a hacer un tipo de pregunta cerrada. Quiere decir que puedo tener dos alternativas o eventualmente una tercera, que es la que les decía recién, para que contesten sí, que contesten no, y si quieren agrega la tercera, que es no sabe, no contesta, o puede que también dentro de esta es gente que no quiere contestarle las preguntas. ¿Por qué las abiertas son infinitas? Porque es lo mismo que hacer una pregunta, así como dice, totalmente abierta, y entonces cada persona que ustedes vayan a hacerle la pregunta o a encuestarla, va a dar desde su punto de vista, va a dar una respuesta. Y si de pronto estoy encuestando a un montón de personas, puedo tener infinidad de respuestas sobre una misma temática. Y en ese caso, imagínense si yo hago una pregunta y tengo 10 respuestas diferentes, porque la dejé abierta, nadie me dice si no, ni no. No, son 10 respuestas y ¿cómo voy a dividir un diagrama de torta? ¿Cómo? ¿De qué manera? Voy a dividirlo en 10 partecitas, y si son más de 10, en 20, en 30, en 50, en 100 opiniones diferentes. Entonces es mucho más sencillo para poder hacer el trabajo y volcarlo en esta planilla de resultados, que no es otra cosa que a través de este programa estadístico, que sean cerradas, ¿sí? Sí, no, o no sabe, no contesta. También puedo poner yo alguna otra que me convenga, sí, no y una tercera. O sea, ese rango mío de respuesta va a estar en afirmar, negar o esa última opción que yo le ponga, ¿sí? Bien, además de las preguntas y las categorías de respuesta, un cuestionario está formado por instrucciones que nos indican cómo contestar. Veamos bien, ¿cómo voy a hacer la pregunta? ¿Sí? Por ejemplo, miren el ejemplo de la figura de la mano derecha. Dice, observación del pediatra. Fíjense que son todas cerradas, ¿es sí o no? ¿Ha establecido el niño contacto ocular con usted? Le está haciendo, obviamente, a la mamá. ¿Sí o no? Durante la observación. 2. Consiga la atención del niño. Entonces señale un objeto interesante en la habitación y diga, oh, mira, hay un nombre, un juguete, y observe la cara del niño. Mire el niño, lo que usted le está señalando, se contesta sí o no.
Acá lo estoy llevando justamente para, lo estoy llevando de la mano a que conteste, y lo que conteste es lo que yo le estoy preguntando y le estoy diciendo, es esto lo que yo quiero que el chico vea, ¿sí? Bueno, diga al niño dónde está la lámpara, señala al niño con su dedo índice la lámpara, si la señala, no, sí. ¿Sabe el niño construir una torre de bloque? Por ejemplo, si es así, ¿cuántos? 20 bloques, lo que sea. Bueno, eso sería una encuesta, un cuestionario, pero con la observación de alguien que estoy llevando porque estoy buscando algo. Ahora fíjense en ustedes cómo es este otro que es un cuestionario. También lo lleva, porque dice, fíjense que en el caso anterior le están dando el ejemplo claro de preguntas cerradas. Y el caso del cuestionario lo puse más que nada para que vean cómo es una pregunta abierta, ¿sí? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo te caigo? Ustedes me podrán decir, si yo les digo, ¿cómo te caigo? Y bueno, habrá gente que me dice, me parece amorosa, me cae bien, es buena. Y otro va a decir, es mala, me pregunta cosas en el examen que no le entiendo cuando habla, es poco didáctica, no se entiende cuando habla, no me gustan los ejemplos. Bueno, quiere decir, esto puedo tener infinidad de respuestas, infinidad. Yo si le digo, la segunda pregunta, ¿pone alguna cualidad mía? Si el compañero que ustedes tienen a la par les pide, pone alguna cualidad mía, y usted va a decir, sos bueno, el otro va a decir, sos divertido, el otro, o sea, hay una infinidad de respuestas, ¿sí? Es claro ejemplo de los dos tipos de preguntas y qué se va a responder. Deben ser claras y comprensibles las preguntas. No deben incomodar a quien responde. Deben preferentemente referirse a un solo aspecto o relación lógica. No deben inducir ustedes la respuesta. No pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente, ni en evidencia comprobada. Y las preguntas con varias categorías de respuesta y donde el que responde solo tiene que elegir una, puede ocurrir que el orden en que se presentan dichas alternativas afecte las respuestas de los objetos. ¿A qué se refiere? Si nosotros hiciéramos una pregunta y le damos opciones siempre cerradas con una opción más, le damos por ejemplo 3 respuestas, entonces él va a elegir entre esas 3 respuestas. Esto se refiere que a lo mejor al tener un orden, yo primero le digo la respuesta 1 es esta, la 2 es esta y la 3 es esta, estoy induciendo al sujeto a que conteste la primera, por ejemplo. A eso se refiere. Y el lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características de quien responde. Yo puedo hacer una encuesta con un lenguaje técnico porque lo voy a adaptar a las personas, esa encuesta va a ser para personas que manejen ese nivel técnico. Si yo quiero hacer preguntas relacionadas, por ejemplo, si es posible hacer una reutilización de algún elemento, no quiero dar nombre, no, algún elemento para hacer a su vez algún elemento constructivo, y bueno, ese tipo de preguntas que voy a hacer va a ser para una determinada cantidad de gente, por ejemplo, a estudiantes de arquitectura, a arquitectos, a ingenieros, o sea que entiendan ese lenguaje. Me explico, de tal manera que cada encuesta se puede hacer de diferentes formas. Yo les conté hace un rato que puedo hacer 3 tipos de encuestas. Generalmente tratamos de hacer por lo menos 2 tipos de encuestas de 10 preguntas cada una para el trabajo, ¿sí?
Una pregunta que yo puedo hacer al vulgo, a toda la gente, y otra pregunta que hago a la gente especializada. Obviamente que puedo tener, realmente más que nada, van a haber opiniones diferentes. Y acá ya venimos hablando de los análisis de los datos cuantitativos, ¿sí? El análisis cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis, venimos diciendo hace tiempo, con base a una medición numérica y un análisis estadístico. El análisis estadístico a través, dijimos, de dos ejes cartesianos X e Y, se hace un diagrama de barra o a través de la torta. ¿Qué voy a hacer? Que es el punto 9, el análisis de los datos, ¿sí? Fíjense ustedes cómo acá a la izquierda están las fases del proceso de investigación de Hernán de Sampieri. Acá le llama proceso cuantitativo porque está relacionado, pero que no es otra cosa de lo que venimos haciendo y que es el protocolo de investigación nuestro, ¿sí? En donde estamos en el punto 9, que son los análisis de datos, que ya estamos viendo de qué manera voy a hacer ese análisis de datos, y a través de esto, que es lo que venimos haciendo, análisis de datos cuantitativos, cantidades. Voy a seleccionar el programa estadístico, ejecuto el programa, bueno, algunos pasos como para ir armando planilla para volcar los resultados. Ahora bien, estos resultados que yo voy a volcar, voy a poner, por ejemplo, de esta pregunta, yo hago el diagrama de torta y pongo 70 y pongo 30. 70 sí, 30 no, por ejemplo, ¿sí? Es meramente cuantitativo. Pero este análisis cuantitativo no puede ser solo cuantitativo. No puedo largarle yo un diagrama de barras así y dejarle todas las preguntas en la barrita más alta, más baja. Yo tengo que hacer un análisis cualitativo, porque si ustedes recuerdan, hablamos que dentro de lo que sería nuestro estudio, de lo que va a ser nuestra investigación, tiene un enfoque de tipo mixto, y así lo dice el libro de Hernán de Sampieri. Y lo ponen, cuando ustedes pongan las características que tienen cada uno de los puntos su investigación, pongan el enfoque mixto y entren al libro de Hernán de Sampieri, que yo lo puse en el grupo, y copien si es necesario, porque el día de mañana el trabajo que ustedes están haciendo deben ser un trabajo que les va a ayudar, les va a enseñar qué decía cada paso, y uno a veces se va olvidando de las cosas, ¿sí? ¿Y por qué se llama de enfoque mixto? Porque tiene una parte cuantitativa, diagrama de barras con números. Puedo decir, cantidad de personas que contestaron la pregunta, 200, un número. Cantidad de personas que contestaron sí, 100, que corresponde al 50%, por ejemplo. Todos son números. Pero yo ver un diagrama así de barras, que es todo exclusivamente cuantitativo, pero yo tengo que hacer un análisis cualitativo. Y si recordamos, el cualitativo viene de cualidad, ¿sí? Entonces yo, cuando ustedes van a hacer el diagrama de tortas, que ya con algunos compañeros comenté que no pueden salir ustedes a encuestar. Entonces las encuestas, yo les voy a pedir, ustedes deben saber, se pueden subir a internet y bajan luego, piden y directamente les bajan, ya con el diagrama de torta armado y todo, bajan en una hoja, lo que sea, que se puede imprimir y se puede adjuntar obviamente al trabajo, en donde ya sale la parte numérica, pero ustedes tienen que hacer un análisis de qué quiere decir esa parte numérica. Y es así cuando la opinión de ustedes, por cada diagrama, por cada pregunta, o a lo mejor puede haber 3 preguntas parecidas, ustedes puedan hacer ese análisis y que va a ir a hacer un análisis cualitativo, va a ser la opinión, lo que ustedes están viendo y que va a ir acompañado de cada uno de esos diagramas.
Un análisis como, por ejemplo, es cierto que a través de, como es una encuesta a través de internet, uno muy bien no sabe de qué manera, pero si ustedes hubiesen tenido la oportunidad de hacer una encuesta, una entrevista personal, que a lo mejor pueden hacer esa misma entrevista a la gente de la familia, como para darse una idea, más obviamente siempre subirla a internet, entonces ustedes saben muchas veces las reacciones. Por ejemplo, en la primera pregunta, de la cantidad de personas que entrevisté, la mayoría de las mujeres me dijo que sí. Y los hombres no tanto, tenían dudas acerca de esta pregunta. ¿Qué estoy poniendo? Una opinión, un sentimiento, una cosa que yo vi cuando hacía esa pregunta. También se puede volcar. Cuando hice tal pregunta, la mayoría de la gente no me quería contestar. Yo tenía una alumna que hizo la parte de investigación del desecho de cartón en los locales comerciales del microcentro. Y ella dentro de ella lo hizo la encuesta y no solo hizo a los dueños de negocio, a la gente que pasaba por la calle, sino también se quedó una noche, después de las 8, hizo la encuesta a los cartoneros, a la gente que trabaja con el cartón, que hace un medio, digamos, económico de vida. Y ella me contaba que cuando ella se acercaba, explicaba que era estudiante de la Facultad de Arquitectura y que quería hacerle una pregunta, y muchos se asustaban y no querían contestarle. Entonces ella volcó ese. Había gente que muy bien, que le contestaba. Por supuesto ella le contaba, acá no va el nombre de nadie, no soy nadie, no. Esto es nada más que estoy haciendo una investigación de un nuevo elemento constructivo en arquitectura para lograr arquitectura sustentable. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Ella volcó, es volcar, digamos, la parte cualitativa de lo que ella vio y vivió, ¿sí? Cuando ella hacía las observaciones directas, ella ponía las fotos de lo que ella veía y ponía la parte cualitativa de ella, a pesar que las fotos no habían un número, como digamos, sí hay parte, la observación era directamente y solo cualitativa el enfoque en ese momento, porque ella ponía lo que pasó en este momento, eran las 10 de la noche y pasó tal o cual cosa o vi tal o cual otra. Es totalmente cualitativo. Ese análisis cuantitativo y cualitativo lo deben hacer cuando hagan los diagramas de barras o de torta, ¿sí? Y más de lo mismo. Acá habla de los análisis de datos cuantitativos, seleccionan un programa de computadora, ejecutan, analizan, etcétera, etcétera, ¿sí? Este análisis de estos datos cuantitativos, ustedes van a ver cómo acá está relacionado lo que estoy hablando, la parte cuantitativa de la parte cualitativa, ¿sí? Fíjense en el dibujito donde están los bebés. Edad a la que se diagnosticó la enfermedad en niños menores de 2 años. Entonces, ahí dice, prenatal hay un 2,8%, entre 12 y 14 meses un 4,7%, es total, menos de un mes un 69,7%. Eso sería lo mismo que el diagrama de barra que se ve a la izquierda, que está, o el de la derecha, el de torta, disculpe, el de la izquierda, en donde está totalmente, hay un número, ¿sí? Un número, nada más. Y si vemos la figura de la derecha, dice el análisis cuantitativo a través de las estadísticas, ¿sí? Y cualitativo es el análisis cualitativo de datos cuantitativos. O sea, en base al dato, al número, yo voy a hacer la opinión, la apreciación del investigador acerca de lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, acá algunos pasos, se analizan hipótesis planteadas, se evalúa la confiabilidad, validez del instrumento de medición, se preparan y separan y presentan los resultados. ¿Cómo voy a hacer? Son los pasos a seguir hasta terminar con el tema de los análisis de los datos cuantitativos. Ahora fíjense en la figura a la derecha. Guía para elaborar un informe de impacto de una marca. Están dando un ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, yo quiero elaborar un informe de la marca de una zapatilla. Doy un ejemplo cualquiera. En términos cuantitativos, ¿qué voy a medir? Si yo quiero ver el impacto de la marca de zapatilla tal. Voy a ver, generar el tráfico a nuestro blog, generar el tráfico a nuestra web para saber la cantidad de gente que ve, ¿no es cierto? Los fans en Facebook, aumentar las ventas, interacción con Foursquare, visitas a nuestros videos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contando la cantidad de veces que fue vista, la cantidad de visitas, toda la gente pasaba, yo hice varias fotos, había una foto que se veía más que las otras, había más gente que veía esa foto que las otras. Eso sería la parte cuantitativa, pero resulta que, ¿qué sería que yo hiciera un análisis cualitativo de qué pasa con esa marca de zapatilla? Y yo vería primero la procedencia del tráfico. ¿Qué significa? ¿De dónde procede la gente? La gente son mujeres, son varones, son niños, son ancianos. Eso es, ¿de dónde procede ese tráfico que está viendo? Los que más ven son las mujeres, por ejemplo. Después, el tiempo de permanencia que tienen. Están media hora, las mujeres están media hora, los varones están 2 minutos y ya compran la zapatilla. Eso es cualitativo totalmente, ¿sí? No es nada numérico. El número de páginas vistas. Las mujeres ven más páginas con distintos modelos que los hombres. Palabras clave usadas para llegar a nuestro sitio. ¿Qué palabra uso? Zapatilla rosa, verde, ¿qué? ¿Qué es lo que más busco? Por ejemplo, si voy al Facebook, ¿qué es la cantidad de me gusta? ¿Quiénes son los que dicen más me gusta? Me gusta es una cualidad, es algo, es un sentimiento, ¿sí? Nuevos comentarios que hace nuestro blog, me parece fantástico, estas zapatillas son lo mejor del mundo, o no, los cordones no se atan del todo muy bien. Estoy haciendo una apreciación, ¿sí? Ahora, ¿son usuarios únicos los que están apareciendo? ¿Primera vez? ¿O no? Este usuario viene todas las semanas. Entonces, esa es la misma marca de zapatilla, digamos, visto desde un punto cuantitativo, que es lo que vería, y desde un punto cualitativo, que es lo que yo vería, ¿sí? Quiere decir que ustedes tienen que hacer estas dos líneas, el término cuantitativo y el término cualitativo. Bien, y llegamos al punto número 10, que es la elaboración del reporte de resultados, ¿sí? Es un informe final, en donde yo, ¿qué voy a hacer? Un documento que elaboré a través de la propuesta. Ese documento tiene un contenido. ¿Y ese contenido qué tiene? Yo después les voy a mandar algún ejemplo para que ustedes vean cómo vamos a hacer. Hay una portada, por ejemplo, en donde la primera hoja está el título de la electiva, el título del trabajo, y pueden poner la docente y pueden poner el nombre de ustedes, de los autores, y el año, nada más que el año, ¿sí? Puede ser esa la portada, podría tener una contraportada, pueden tener en la primera hoja una dedicación, este trabajo se lo dedico a no sé quién, al papá, a quienes le han dado una mano, a la familia que lo apoya. O sea, puede no, estamos hablando en general, o agradecer en particular, o a alguien que les prestó, qué sé yo, la municipalidad, agradecimiento especial. Es como cuando uno arma un libro, ¿sí? Y luego está lo que es finalmente el cuerpo del documento, que es todo lo que va a ser, eso en este caso van a ser esos 10 puntos, que puede haber puntos intermedios. Por ejemplo, después del punto 2 del planteamiento del problema, que no está acá justamente, se llama elementos que sirven para plantear el problema y que hay que hacerlo, ¿sí? Se termina con una bibliografía y puede haber algún anexo, ¿sí? ¿Qué criterios debo considerar para este informe final?
Algunas normas técnicas para la presentación de trabajos de investigación. O sea, una verdadera investigación tiene un protocolo para hacer y hacer esto, ¿sí? Y que hay que seguir. ¿Cómo voy a hacer esa presentación? Y bueno, puedo hacer la presentación del informe, si es que tengo que hacer este informe para un organismo en especial, o es para una exposición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nuestra investigación puede ser de tipo académica o no académica. Generalmente, cuando uno va a hacer un trabajo, por ejemplo, si yo hago este protocolo de investigación de 20, 30 páginas, sabemos que la parte más voluminosa es el marco teórico, que es lo que sacan de toda la bibliografía que encuentren. Y yo resuelvo hacer una presentación en un congreso que esté relacionado al tema mío de investigación. Bueno, el congreso tiene normas. Nosotros decimos los investigadores el paper. Cuando uno presenta un paper, tiene normas de presentación. Generalmente trabajamos sobre normas APA. Por supuesto, acá no hay demasiado tiempo como para hacer un estudio de las normas APA con la cual ustedes sí debieran de presentar esto. Entonces, ¿hay normas de presentación cuando uno hace un trabajo? Sí. Y que hay que seguirlas, sí. Muchas veces uno presenta en un congreso, un resumen se presenta, luego va a evaluación y se aprueba o no, y uno luego presenta el trabajo completo, y entre una de las correcciones me ha pasado a mí algunas cosas de cómo tiene que ir escrito, o algunos márgenes, o por ejemplo los epígrafes, de qué manera. Bueno, eso hay que tener especial cuidado, ¿sí? El tipo de reporte que vamos a hacer son motivos que originaron el estudio, más que nada el estilo de la redacción, y puede tener una manera de redactarse, un tipo de estudio, de estilo, y puede ser, ¿sí? Vamos a ver cómo, de qué manera el estilo podemos hacerlo, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Tengo una portada, es la primera hoja que ustedes decimos, tengo el título, son los autores, la electiva, puede haber un agradecimiento, una dedicatoria si quieren, o contratapa, y luego tengo un índice. En el primer punto el índice va a ser introducción, ¿sí? El segundo punto va a ser identificación del problema, por ejemplo. Y el índice está en la página 1, el tema de introducción está en la página 1, en la página 2, vamos a ver, ¿ven? Acá dice hay una introducción, un resumen. Lo que pasa que cuando uno hace estos trabajos, luego de la introducción, se hace un resumen o abstract, en donde es como que yo resumo todo lo que escribo. O sea, yo leyendo el resumen me tengo que dar cuenta de todo lo que contiene el trabajo. Luego está el llamado cuerpo de trabajo, que sería, digamos, a partir de la identificación del problema es todo lo demás. Hay conclusiones finales, puede ustedes hacer recomendaciones, pueden aparecer anexos. Por ejemplo, si ustedes hicieron una entrevista personal y pudieron grabar al especialista que le hicieron esa, entonces lo guardaron en un CD, pueden anexar el CD, aparece una bibliografía y aparece un aparato crítico, no lo vamos a hacer ahora, que muchas veces es hasta, también nosotros llamamos como si fuéramos a hacer un camino crítico de lo que sería el trabajo que vamos a hacer, que como no lo vamos a hacer tampoco lo voy a pedir. Bien. Y aquí algunas consideraciones acerca de cómo es la elaboración, el método, les va diciendo algunas cosas, pero que ustedes ya la venimos viendo, ¿sí? Y generalmente se puede terminar con resultados o conclusiones. Y acá les da alguna idea. Los resultados en investigaciones cuantitativas se describen los hallazgos por medio de tablas y gráficos, y bueno, alguna cosa que ya venimos hablando y que sabemos que en el caso nuestro es de tipo mixto, que dentro de los resultados, obvio, que todos los resultados que ustedes sacaron a través de la encuesta van a ir como resultados, todos los resultados, usando la misma palabra, van a resultar como resultados del trabajo de ustedes. Podrían poner resultados esperados si ustedes esperaban, por ejemplo, que se dé de esta manera, ¿sí?
En los resultados, ¿cómo se hace? Se describe la idea principal, que resume los resultados y luego se pueden reportar con detalles. Son los cuadros, los gráficos, etc. ¿Ustedes cómo pueden decir? Bueno, el resultado, la idea de esta investigación fue, por ejemplo, trabajar sobre este problema y el problema nada más. Y luego del estudio bibliográfico y de las características propias de esta investigación, llegamos a nuestra hipótesis de trabajo, la cual a través de la recolección de datos llegamos a la conclusión que la hipótesis se probó, por ejemplo. O llegamos a la conclusión que la gran mayoría de lo que formaba parte de la hipótesis se logró comprobar. O realmente nos dimos cuenta que luego de todo lo que hicimos no comprobamos la hipótesis de trabajo, lo que ustedes van a sugerir o van a recomendar una próxima investigación acerca del tema, cambiando la hipótesis, obvio. También yo podría decir y recomendar, luego que sí comprobé la hipótesis, que el tema resultó tan interesante de acuerdo a los encuestados que ustedes hicieron y que creen inherente, digamos, dar pie que a partir de esta investigación se pueda realizar una segunda investigación. También pueden decir que parte de este trabajo que ustedes hicieron de investigación resolvieron entregar parte de estos resultados a las autoridades de la Facultad de Arquitectura. Por ejemplo, si yo hubiese hecho un estudio acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias técnicas de la facultad, y yo hice un trabajo bien concienzudo y bien real, y bueno, a lo mejor pueda servir a los docentes, entonces le hago llegar ese trabajo de investigación a quien corresponda dentro de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. Y este trabajo recomiendo que luego de haber hecho este estudio de las leyes municipales acerca del tránsito o lo que fuese, proponemos esta otra cosa y ponerle en conocimiento a la municipalidad de Las Talitas, de Yerbabuena, de donde ustedes hayan hecho esta parte, ¿sí? Esos serían los resultados. Y dentro de lo que serían las conclusiones, lo que estamos hablando, que pueden poner recomendaciones, alguna generalización de resultados a la población, relación de resultados con algún estudio anterior. Por ejemplo, si ustedes habían hecho un estudio habían tomado otra investigación anterior y ahora fueron desarrollando más pasos a seguir, y bueno, también uno puede hacer una relación de eso, ¿sí? Y lo que sería la bibliografía y anexos es lo que estamos hablando, donde ustedes van a poner todas las fuentes de información que están relacionadas a todo el trabajo que ustedes hicieron. Pueden separar si quieren dentro de la bibliografía lo que fueron las fuentes primarias, secundarias, si hubo fuentes terciarias. Y el anexo, por ejemplo, si uno trabajó y se valió de algún marco legal, de alguna legislación que le servía para el proyecto de investigación, se adjunta la legislación, se saca fotocopia a la parte de la legislación que habla del problema de investigación que están teniendo ustedes, se puede poner esa parte de esa ley dentro de lo que es el marco teórico o ponerlo en un anexo al final del trabajo. Llegando entonces a esta última clase, va a ir después acá algunos datos de la bibliografía que pueden servir para hacer la elaboración del reporte de resultados. Y yo les diría que, a partir de ahora, a full entonces con la finalización del trabajo, que tienen que tener ya directamente aprobado el problema, y que cualquier duda consulten con cada una de sus comisiones. Si es necesario, estamos disponibles y quedamos para hacer un meet de ser necesario, ¿sí? Y y a las 11:35 tengo que tener este informe listo en 3 días más. A las 2:25 de la mañana
tengo que mantenerme despierto, así lo tendré listo en unos minutos. Que no nos pase esto y después se termina uno durmiendo en esto, ¿sí? A tener cuidado y saber que estamos todo el equipo a disposición de cualquier duda que ustedes tengan. Aquí están los apoyos para elaborar un reporte, una guía para preparar informes, por ejemplo, si ustedes quieren llegar a publicar en revistas, fíjense que está relacionado, dice www.apa.org. Ese APA son las normas de presentación de la mayoría de los papers científicos que se hacen en todo el mundo, ¿sí? Así que será hasta la próxima y que tengan un buen fin de semana.